Regresamos a esta edición al cierre en la que estamos analizando las particular situación de la violencia en Centroamérica con las llamadas maras, y para lo cual tenemos en nuestro estudio a don Álvaro Ramos, experto en seguridad, es viceministro de Seguridad, y a don Ruslan Espinal en Honduras, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de ese país. Don Álvaro, ¿es las maras el único problema o el problema latente más importante de seguridad en Centroamérica, particularmente en el llamado Triángulo del Norte? Don Ricardo y don Roland, tenemos un problema que analizar, que es que estos países han sufrido el embate de las decisiones de otros. En primer lugar, no somos el lugar de consumo. Nos hemos ido convirtiendo poco a poco, nivel de crack y eso, sin la menor duda tenemos un consumo, pero el gran consumo está en los países ricos, en los países del norte en Europa, del norte incluso en China, del norte, por supuesto, de Norteamérica. Estados Unidos y Canadá, sociedades muy ricas que tienen decenas de millones de consumidores que mantienen el flujo de caja de las estructuras criminales más grandes del mundo, que son las que padecemos en la parte norte de Sudamérica y toda Mesoamérica. Pero este producto ha tenido variables en los últimos tiempos. En primer lugar, el paradigma de combate militarizado, una práctica guerra contra los carteles del narcotráfico en México, de la administración Calderón, cambió hace un año y pico, y notamos el estilo clásico, modificado, moderno, del PRI, que está acostumbrado a cierto nivel de negociación con las estructuras criminales mexicanas. Eso hace que baje un poco allá la actividad, la operatividad en el territorio mexicano y ciertamente los grados de violencia, y de repente empiezan a encontrar más atractivo de lo que ya lo habían encontrado estas grandes organizaciones y sus lacayos a operar en nuestros pequeños y débiles países, los centroamericanos. En el caso de Colombia, que ha sido desde la gran violencia, desde los años 50, desde casi que del Bogotazo en el 48, que ha ejercido un gran problema de estructuras armadas, insurgencia y estructuras criminales, hay un cambio radical. El presidente Santos, guste o no guste a algunos grupos, tiene una negociación con las estructuras más poderosas, más ricas y más politizadas, si se quiere llamar. Ese cambio hace que también algunos grupos de esos prefieran trabajar, no se adapten tanto a ese cambio y se nos vengan a trabajar a Panamá, a Costa Rica, se siente el peso. En el caso de las maras, uno puede ver el nacimiento, no es que no teníamos problemas de pandillas en Centroamérica, claro que sí, las tenemos en Costa Rica y las tenemos en México y en todo lado, pero el nacimiento fue una decisión migratoria de los Estados Unidos. Permítame interrumpirlo, don Álvaro, para ir con don Ruslan y preguntarle, en este sentido, la situación política que vivió Honduras hace 2 años y la realidad que vive actualmente, ¿cómo se manifiesta esto que está manifestando don Álvaro en relación a la penetración del narcotráfico y la consecuente situación de las maras en las estructuras políticas del país? Bueno, después de la crisis que todos conocemos aquí en Honduras, las instituciones encargadas de impartir justicia y las que deben de penalizar los delitos perdieron credibilidad, dejaron de actuar en su momento y en este momento se encuentran en un periodo de depuración. Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Policía Nacional Preventiva. Entonces, las maras, los delincuentes, el crimen organizado se sintió con suficiente poder e impunidad como para poder infiltrarse tanto en la política como en los grupos delincuenciales. ¿Cómo sí? El problema de las maras en Honduras es viejo, pero las maras las teníamos inicialmente nosotros como control de territorio y puesto de guerra. Después de la crisis política y con la impunidad existente, comenzamos a verlas en la extorsión, el secuestro y actualmente en operativos conjuntos policía militar y policía y militares hemos encontrado, por ejemplo, casas de tortura. A la fecha llevamos 12 allanamientos de casas de tortura que nos recuerdan que estos grupos organizados están actuando sin ninguna pena. Podemos decir, por ejemplo, nuestras cárceles, el 4.5% son personas que pertenecen a una mara o pandilla.
y dentro de las cárceles ellos se organizan y habían tomado control de ellos. A raíz de eso, el gobierno ha implementado, por ejemplo, las no llamadas celulares en ninguno de los 24 centros penitenciarios del país. Con eso se pretende reducir el campo de que ellos habían tomado, que era extorsión y secuestro. Pero aún los tenemos en la calle como vendedores de droga, como consumo, y en Honduras el fenómeno va más allá, porque tal vez no somos una sociedad consumista, pero les pagan a estos sectores con droga. ¿Y qué hacen ellos con esa droga? Distribuirla. Entonces comenzamos a quedarnos con este producto que fomenta más la inseguridad. Don Álvaro, evidentemente el narcotráfico es como el nervio motor de toda esta actividad. ¿Es así? Yo diría que en general tiene variables, es interesante. Cuando el narcotráfico está productivo, porque no es que es una actividad perfecta, digamos, no es una actividad industrializada y ordenada, es una actividad criminal, hay que verla en ese. Entonces, cuando está en su punto álgido, sí, el narcotráfico es la principal, pero los carteles mexicanos nos enseñaron, y estos copian mucho algunas de las paradigmas de los carteles mexicanos, que también la piratería, ¿verdad?, en general de todos los productos es un buen negocio, la extorsión es un buen negocio. Centroamérica y México presentan los niveles más altos de secuestro y por supuesto son estos grupos paramilitarizados, estas mafias. O sea, hay diversificación hay de la una actividad diversificación criminal. en el caso original de los caibiles, y que son todos los que vienen a entrenar y crear los métodos de tortura, que me parece apropiado e interesante la acotación del colega aquí que está hablando. Originalmente, aunque parezca mentira, los carteles mexicanos lo aprenden de los caibiles, decapitar, torturar en una forma extraordinariamente cruel, vienen de los caibiles, por ejemplo. Ahí fue donde lo aprendieron, de un entrenamiento que le dieron ex caibiles, y esto se ha ido regando, lo está contando con propiedad el comisionado, en el sentido de que están sufriendo casas de tortura. ¿De dónde vienen? De estas costumbres paramilitares o militarizadas. Pero efectivamente, las maras deben tener muchas actividades criminales de todo tipo, jamás serán solo esa cantidad de gente que nos dicen las estadísticas, que extrapolan lógicamente, no existe una estadística propia, nos están indicando una actividad criminal vasta y una familia criminal que se alimenta de todo el orden social, ¿verdad? Panorama realmente preocupante. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos a esta edición de Al Cierre.